lo que me digan si se Ya escucha. listo. Hola, 2, 1.
entramos en directo. Buenas noches, Abdón. Primeramente queremos agradecerte de parte de Jóvenes Liberales por tu presencia, por ayudarnos con este tipo de conferencias que a la final nos ayuda a todos los jóvenes ecuatorianos, ¿no? Y a todos los que están observando nuestro directo, también les agradecemos por tomarse su tiempo y esperamos que nos acompañen hasta el final del mismo. Entonces, dando esto, tal vez algunas palabras que tú quieras dar. Hola, buenas noches a todos. Buenas tardes en Ecuador, buenas noches en Argentina. Allá creo que son las 7 de la tarde, o 7 de la noche, no sé cómo le dicen allá. Acá son las 9 de la noche. Y bueno, un gusto estar en esta charla con ustedes. La verdad que no me esperaba que me convoquen desde Ecuador para hablar de liberalismo. Siempre fui un referente de Argentina y es la primera vez que, digamos, hablo para fuera de mi país. Así que bueno, espero estar a la altura. Ya, entonces con esto podemos dar inicio al primer tema, lo que te voy a dar un poquito de contextualización, y es que la emancipación de las colonias latinoamericanas fue un proceso que tuvo influencia directa del liberalismo europeo. El contenido ideológico formó parte primordial de la base que sirvió para organizar los estados, y dicho liberalismo, además de estar en España, influyó en países como Venezuela, Perú, México, Chile, Argentina, Colombia y Brasil durante el siglo XIX. ¿Cuál fue el impacto que en verdad tuvo el liberalismo en estos países latinos? Así a vuelo de pájaro, es interesante ver la historia, mezclar la historia con la ideología y la idiosincrasia de los pueblos. El virreinato del Perú se fundó en 1500 y algo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Si hacemos las cuentas, ¿cuánto tiempo estuvimos gobernados bajo un régimen monárquico y cuánto estuvimos gobernados bajo un régimen republicano demoliberal, digamos, por decirlo de alguna manera? Y nos vamos a dar cuenta que nosotros estuvimos desde 1500, 1800, 1850, gobernados por un régimen virreinal monárquico, o sea que son 350 años más o menos, y solamente 150 años de régimen republicano. ¿Esto qué nos indica? Que nosotros tenemos todavía, desde mi punto de vista, una idiosincrasia monárquica, que nosotros siempre buscamos líderes, caudillos. América Latina se caracteriza por la presencia de caudillos de izquierda y caudillos de derecha. Hoy Bolsonaro vendría a ser un caudillo de derecha, liberal, como quieran llamarlo ustedes, no voy a clasificarlo. Y del otro lado, ¿cómo se llama? Del otro lado tenemos a Venezuela gobernada por Maduro, un caudillo de izquierda. Lo que nunca entendimos es que nos tienen que gobernar las leyes y no los hombres. Y esto lo explica, hay un gran autor argentino que se llama Esteban Echeverría, que es el mentor de Alberti. Así como Bolívar tuvo a Miranda como su mentor, Alberti tuvo un mentor que fue Esteban Echeverría. Esteban Echeverría, hay un libro que se llama Los ideales de Mayo y la tiranía. Los ideales de Mayo es porque en mayo de 1810 hicimos la Revolución de Mayo, le pusimos al virrey de Río de la Plata y pusimos una junta de gobierno, y esa revolución fue netamente liberal, como vos decís, inspirada en las ideas del liberalismo europeo. Y él explica, porque, qué es lo que pasó acá en la Argentina. Nosotros en 1810 destituimos al virrey y pusimos una junta de gobierno criolla. En 1816 finalmente declaramos independencia. Para 1820, 1825 nos gobernaba en la provincia de Buenos Aires, que era, digamos, el epicentro de la Argentina, Juan Manuel de Rosas, que terminó siendo un tirano aún mayor que el virrey. Entonces, el problema era analizar qué había pasado, por qué habíamos arrancado con una revolución liberal y 10 años después estábamos inmersos en una tiranía que era peor que la del virrey. Entonces, lo que él ahí hace la diferenciación entre dos tipos de revoluciones.
que es la revolución de los hombres, que es cuando unos pocos hombres, con una idea novedosa, llevan a cabo una revolución, y la revolución de las ideas, que es cuando el pueblo entiende que una idea no funciona y tiene que cambiar. Y él dice, la revolución de los hombres son instantáneas, generalmente se hacen mediante una sonada, una revolución propiamente dicha, un golpe de Estado, que deponen autoridad y ponen otra e intentan cambiar. Pero si ese cambio no va acompañado de la penetración de esas ideas por la sociedad, generalmente eso termina en una contrarrevolución que es peor. Yo creo que América Latina tiene algo de eso. Todo nuestro movimiento independentista, si se quiere, inspirado o comandado por Miranda, Bolívar, San Martín, O'Higgins, Sucre y todas esas personas, tenían las ideas correctas. Pero no sé si el pueblo latinoamericano estaba preparado para entender esas ideas y no sé si después eh, fue educado en esas ideas. Y yo creo que no. Por eso es lo que nosotros tenemos. Alberti hace un análisis muy interesante de esta cuestión. Que él dice, él compara en un libro que se llama Peregrinación de Luz de Día, que está en PDF, es muy interesante, es un cuento. Él al final, bueno, es la historia de la verdad que viene a América Latina a ver cómo es América Latina. Y se encuentra con la hipocresía, se encuentra con la mentira, con el operador político, y va entablando diferentes diálogos con todo este tipo de personas. Y finalmente termina dando un discurso. En ese discurso, la verdad, lo que dice es, nosotros confundimos libertad externa con libertad interna. Nosotros nos conformamos con no depender más de España, que es la libertad de la patria, digamos. Y esto es culpa de que los libertadores, no es que es culpa de los libertadores, es que dice, los libertadores pensaron que como habían conseguido con la espada la libertad de la patria, pensaron que podían conseguir la libertad del pueblo con la espada también. Y el pueblo también pensó que con la espada se podía conseguir la libertad. Y hace la comparación con Washington. Dice, Washington, una vez que triunfó en su independencia, en su guerra de independencia, y fue reconocido como país Estados Unidos, lo primero que hizo Washington fue envainar la espada y disolver su ejército. Nosotros acá eso no lo hicimos nunca. Bolívar gobernó, San Martín gobernó Perú un tiempo, pero siempre gobernaron como militares. Porque dicen que la libertad no es un papel, no es una idea, no es una abstracción, sino que es un hecho cotidiano. Y que hay que aprender a ser libre, a vivir en libertad, porque la libertad no es más que el autogobierno de la persona. Entonces dice, nosotros conseguimos con la espada la libertad externa de la patria y pensamos que por la espada podíamos conseguir la libertad interna. Y así fue como con la espada buscamos al libertador eterno. ¿Esto qué significa? Que cuando un gobierno no nos gustaba, lo derrocábamos y traíamos a otro que era el libertador, y a otro, y a otro, y a otro. Y esta es la historia repetida de todos los países de América Latina. Ahora esta cosa que es la verdad, porque se hacía por la espada, este mecanismo, se hace generalmente por el voto. No sé si me entendés, te veo congelado. Un, un mensaje de texto, te veo congelado, no sé si estoy o no estoy con vos. ¿Estás ahí, Diego? Diego. Bueno, fue Diego. Y ahora estamos en esta cuestión donde no sabemos si estamos saliendo en vivo o no. Entonces yo paré por las dudas.
Rafael, ¿me podés confirmar si seguimos en vivo o no? ¿Fue lo último que salió en vivo o no? ¿O qué fue lo último que escuchaste? No, o sea, tú seguías. Solo a mí se me... Estábamos con la idea del libertador. Yo te decía que este mecanismo de la espada del libertador este, se dio en toda América Latina. Y cuando un gobierno nos gustaba, en la época de 1800, por lo general sobrevenía el golpe de Estado y por la espada también sacábamos a nuestro propio gobierno buscando la libertad. Y ese mecanismo hoy se da a través del voto. Generalmente en América Latina se tiende a votar en contra de, ¿o no? O sea, Ecuador vota a Abdalá Bucaram en contra de lo que había antes. Después votan a Correa en contra de lo que había antes. La única, digamos, la única rareza que tiene Ecuador es que vota a Lenín Moreno como continuidad de algo, y después Lenín Moreno decide cambiar, pero eso es una rareza. Después terminan votando a Lasso también para terminar de sepultar lo que era el correísmo. Pero siempre votan en contra de. Y acá en Argentina pasa lo mismo. Nosotros votamos a un presidente, votamos para sacar al presidente, no votamos para que nos gobierne el mejor, sino para que nos deje de gobernar el que estaba antes. Y es una constante que se da en toda América Latina. O sea, nunca pensamos en el voto. Y esa es la lógica del libertador, que tiene que ver con nuestra idiosincrasia latina, de no entender la libertad como un hecho y estar buscando que el gobierno nos dé la libertad, en vez de nosotros exigir la libertad al gobierno. Yo creo que pasa por ahí la mano. Entonces, el desafío de América Latina es entender el verdadero concepto de libertad. Es un hecho, que es algo que nosotros tenemos que hacer día a día, tenemos que practicar día a día, y que por sobre todas las cosas la libertad significa responsabilidad. Porque también está también, que yo veo en muchos jóvenes argentinos, que se dicen liberales, que creen que la libertad es irresponsable, que es el poder hacer lo que uno quiera y sin consecuencias. Y no, en realidad cada cosa que nosotros hacemos tiene consecuencias. Entonces, eh, el argentino o el latino no se anima a ser responsable de sí mismo, de lo que él hace, y busca que el Estado haga. Y esto es un gran problema, porque terminamos como terminaron nuestros hermanos venezolanos, terminamos como terminaron ustedes con Correa, nuestros hermanos bolivianos con Evo Morales. El sajón, la libertad sajona es diferente, porque no está asociada a la libertad de la patria, sino que está asociada a la libertad del individuo. Pero ellos tienen otra idiosincrasia. Nosotros arrastramos esta idiosincrasia latina del monarca, que ahora en la modernidad me parece que es el caudillo. No sé si se entiende la idea. No, sí, está perfecto y creo que con esto entramos en contexto a lo que es lo que el liberalismo va a sufrir, en comillas, en Latinoamérica. Entonces, pasando de esto, creo que sería importante preguntarnos si crees que el liberalismo se ha aplicado de manera pura en alguno de los países latinos a lo largo de la historia. Eh, el liberalismo en realidad no es un dogma, con lo cual es adaptativo. Por poner en Estados Unidos, ellos tienen por costumbre tener correo estatal. El correo podría ser privado en Estados Unidos. De hecho, hay un montón de empresas privadas. Sin embargo, ellos mantienen un correo estatal, pero por costumbre. Nosotros acá tenemos la educación pública que podría ser privada, tenemos la salud pública que podría ser privada,
Tenemos el Teatro Colón, que es un teatro muy lindo acá en la ciudad de Buenos Aires, que podría ser privado, pero por nuestro bagaje cultural, eso sería imposible de cambiar. Entonces yo creo que el liberalismo es una cultura, es una ideología que se tiene que adaptar a la idiosincrasia de los pueblos. No, al no ser un dogma pétreo, duro, que pongámosle el marxismo para no saber qué es marxismo y va y lea Marx. El liberalismo no tiene un solo creador. O sea, si uno lee el Capital, eh, es como la Biblia del comunismo. Entonces, no, Marx decía esto, así que esto no es comunismo. El liberalismo carece de eso, carece de un creador. Son varias ideas que van convergiendo y van evolucionando paulatinamente. Yo creo que de todos los países latinoamericanos, el más liberal en este momento es Chile, aunque está bastante asediado, y el que llegó más lejos con el liberalismo fue Argentina, 1850, 1915, que llegó a ser el quinto per cápita del planeta. Pero no hay una ideología pura liberal. Todo se adapta, depende, y no tenemos, y está bien que se adapte. A mí no me parece mal que se adapte a la idiosincrasia de las costumbres de cada pueblo. Perfecto, como dices tú, entonces Argentina en 1850 con Alberdi y su influencia eh, es de conocimiento, creo, entre todos los liberales, que fue el más destacado dentro de Latinoamérica, y con su obra Las Bases, que fue guía para la Constitución Argentina de 1853. ¿Crees que tuvo influencia él, en concreto él, en otros países de Sudamérica? En Chile, él vivió mucho tiempo en Chile. En Chile sí tuvo influencia. Y en Uruguay también. Porque acá cuando estaba la dictadura de Rosas, él se exilia primero en Uruguay y después se va a Chile y después ya se va a Europa. No, perdón, primero se exilia en Uruguay, se va a Francia y después vuelve y se queda en Chile, y es en Chile donde escribe Las Bases. Entonces, sí él escribía mucho en los periódicos de Chile y en los periódicos de Uruguay. Entonces, hay una cierta influencia de él en esos dos países. Para arriba es como es medio que no sé si habrá llegado tanto, desconozco cuál es el conocimiento de Alberdi en Ecuador, en Venezuela y demás. Aquí te puedo adelantar que es muy, muy poco conocido, pero esperemos que con estos directos y estas conferencias ayudemos a los jóvenes a entender un poco más de estos personajes, ¿no? Entonces, una pregunta que surgió bastante en el grupo y que queríamos toparla contigo es de qué postura tienes tú acerca del llamado neoliberalismo, que por costumbre la izquierda la nombra, la nombra, la nombra y cuando se les pregunta no saben conceptualizarlo. Yo no creo en las brujas y tampoco creo en el liberalismo. O sea, a ver, el neoliberalismo es algo así que han demonizado, entonces después es una estrategia muy de la izquierda esta, que nosotros por ahí deberíamos aprender. Ellos demonizan, o sea, ellos crean sus propios conceptos. El hambre es culpa del neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? No sabemos, pero es culpa del neoliberalismo, ¿no? El analfabetismo es culpa del neoliberalismo. O sea, es como un chivo expiatorio imaginario donde ellos van cargando todas las culpas de sus fracasos o de sus frustraciones, y después una vez que crearon ese monstruo, salen a señalarte con el dedo de que vos sos neoliberal, vos sos neoliberal, vos sos neoliberal. Y a uno le es muy complicado defenderse a veces de eso porque lo agarra de sorpresa. A mí, o sea, por eso acá tenemos un gran amigo que se llama Manuel Adorni, que combate muy bien ese mote, porque cada vez que está en televisión diciendo, y alguien lo acusa de neoliberal,
siempre la respuesta, la pregunta es, ¿qué es el neoliberalismo? Y cuando vos le devolvés la pregunta, o sea, cuando la acusación se la devolvés con una pregunta, quedan como pedaleando en el aire. Entonces, hay un video muy conocido de él, de Manuel Adorni, que le preguntan como 15 veces a una mujer de izquierda qué era el neoliberalismo, y la mujer no sabe responder. Porque cuando vos los corres a ellos diciendo qué es el neoliberalismo, si nadie se asume neoliberal, es una ideología que no existe. El marxismo existe sí porque hay gente que se asume marxista. El liberalismo existe sí porque hay gente que se asume liberal, pero no hay nadie que se asume. Es más, hay nazis, hay gente que se asume nazi, hay gente que se asume fascista, hay gente que se asume este, socialista, socialdemócrata, pero no hay nadie que se asume. ¿Alguien conoce alguno que diga yo soy neoliberal? No, porque no existe esa ideología. Si no hay nadie que la profese, es una ideología que no existe. Exacto, entonces quedaría en una simple palabra vacía, lo podríamos decir así, porque Sí, sí, en realidad no existe. es un recurso de la izquierda para poder definir al liberalismo como ellos quieren. Ok. Como te comentaba antes, nosotros creemos que aún existe adoctrinamiento dentro de universidades e incluso de colegios. Yo te puedo decir, mi hermano menor, en su libro de Historia y Ciencias Sociales, tiene el neoliberalismo es lo peor, neoliberalismo vino, Es terrible el vino. neoliberalismo, por eso nadie es neoliberal. Eso es lo que hay que responderles. Es Claro, terrible. exactamente. Entonces, ¿cómo crees tú que podríamos evitar este, entre comillas, igual adoctrinamiento dentro de las aulas de nuestros países? Porque es lo que se da en realidad. No sé cómo están los jóvenes allá con el liberalismo. Uno nota, yo acá en Argentina noto como un auge de los jóvenes para con el liberalismo. Y me parece que también lo veo en Brasil, lo veo también en Chile. O sea, la juventud antes era toda de izquierda y yo ahora veo que eso no sucede tanto. Que los jóvenes están empezando a decir, no, pará, yo no soy de izquierda, yo soy liberal. Porque, ¿qué es lo que pasaba? O sea, no sé qué edad tenemos, 21. 21. Vos naciste con internet. Sí, se puede decir que sí. Vos sos un nativo digital. Y vos tenés una diferencia muy grande conmigo. O sea, yo tengo 47. Yo a tu edad, si bien ya empezaba ¿no? más o menos internet, pero yo, digamos, de los 13 a los 18, que era el secundario, mi conocimiento se limitaba a la biblioteca de mi casa, a lo que me decían mis padres, a lo que aprendí en la televisión, a lo que decían en la televisión y a lo que aprendí en la escuela. Por ahí visitar alguna biblioteca más para hacer algún trabajo en la escuela y se acabó la historia. Vos hoy tenés acceso, lo que te dicen en la escuela, podés llegar, googlear y encontrar múltiples definiciones de lo que te dicen en la escuela y podés sacar tus conclusiones. Entonces, el monopolio del adoctrinamiento es el que ustedes hablan. Está dejando de tener efecto en ustedes, porque ustedes tienen otras fuentes de información que nosotros, de las cuales nosotros no teníamos. O sea, yo para escuchar a un liberal ecuatoriano, si no venía a la Argentina, no lo escuchaba. Ustedes pueden escuchar a Javier Milei, lo pueden escuchar a mí, pueden escuchar a Manuel Adorni, a José Luis Espera, a Kachanowski, a todos los liberales argentinos, con solo googlear y poner YouTube. Yo recuerdo haber visto una sola vez a Guy Sorman, que es un liberal francés, que vino a dar una charla en Argentina y para mí era, vino Guy Sorman. Hoy ustedes pueden comunicarse con nosotros de manera casi instantánea. Entonces, la dinámica del conocimiento está cambiando.
y el adoctrinamiento está dejando de tener efecto. A eso le tenemos que sumar que para mí la libertad es un instinto natural. La libertad y el orden. Cuando algo está muy desordenado, el humano tiende a aceptar reglas rígidas o una autoridad que ponga todo en orden. Y una vez que se consigue el orden, ese orden empieza a molestar y el humano quiere libertad. Cuando uno se pone a analizar más o menos lo que es la historia del liberalismo, siempre digo que podemos remontarnos a 1215, a la Carta Magna, cuando Juan Sin Tierra, los señores feudales le arrancan a Juan Sin Tierra la Carta Magna. Allí empieza un esbozo del liberalismo. Después la cuestión sigue creciendo con la teoría de la soberanía, que la soberanía ya no era, Dios no se la daba al soberano, al rey, sino que se la daba al pueblo, y después el pueblo podía elegir. Después empieza la Montesquieu con la división de poderes, el contrato social, y así llegamos hasta 1789, que es 1789 la Revolución de Estados Unidos, que es la primera revolución, y donde se funda la primera república. Estados Unidos era la única república y todo el resto del planeta estaba gobernado por reyes. Después viene la Revolución Francesa y después vienen las revoluciones americanas. El proceso de creación del liberalismo y de asentamiento de las ideas, y donde pegó el liberalismo, a partir de 1789, tenemos una explosión gigante ¿cómo se llama? De una revolución, o sea, revolución industrial, una revolución gigante en lo que es el desarrollo, el achicamiento de la pobreza, en base a las libertades. Una vez que conseguimos bienestar, ahí es donde empezamos a flaquear y empezamos a pedirle bienestar al Estado, que podemos ubicarlo, si queremos, en los derechos humanos de la segunda generación, 1915, la Constitución Mexicana, el Estado de Bienestar, el New Deal de Roosevelt, y a partir de ahí empezamos a perder libertades. Y perdemos libertades porque cada vez nos van regulando más la vida del Estado. Y ustedes ya crecen en un Estado que nos regula toda la vida. Y eso yo creo que a ustedes interiormente les molestó en algún lado. Es un movimiento casi, me animaría a decir, internacional. Y entonces ustedes están buscando la libertad. Y ustedes la buscan instintivamente, la libertad, sin saber bien qué buscan. Y por ahí cuando nos escuchan a nosotros, escuchan lo que quieren, entienden lo que están buscando. Y entonces ahí es cuando dicen, wow, Milei tiene razón, wow, Autor tiene razón, wow. Y en realidad no es que nosotros no, si querés, voy de vuelta a la idea de libertad. Nosotros no somos los libertadores, sino que simplemente ustedes estaban buscando algo y nosotros se lo ponemos en palabras. Pero son ustedes los libertadores. O sea, no sientan que nosotros somos líderes de algo. A mí yo detesto la palabra líder, me gusta más por ahí ser referente, algo más suave. Pero mi vida no es muy diferente a la tuya. O sea, a eso es lo que voy. Esa es una reflexión que hay que tener bien en claro. No es que nosotros, que por ahí tenemos más llegada, somos algo especial. Somos exactamente igual que ustedes. Por ahí hemos leído un poco más, hemos investigado un poco más, pero nada que no puedan hacer ustedes. Claro, y bueno, Entonces, volviendo a la idea principal, porque ya me fui por las ramas, el adoctrinamiento que hay en las facultades tiende a ser cada vez menos efectivo. Yo veo que mi hija no mira televisión, mi hija las películas o lo que quiera ver, lo ve por YouTube o por streaming. O sea que ella, cuando yo era chico, yo tenía 5, 6, 10 canales de televisión para ver, pero digamos que o sea, había una oferta y yo elegía de esa oferta. Mi hija, ustedes se ponen en el lugar de demanda. Y ustedes, o sea, en YouTube no es que YouTube les muestra algo, sino que ustedes buscan lo que quieren ver ustedes. Y es muy distinto eso. Y eso la izquierda todavía no le encontró la vuelta a eso. Entonces el adoctrinamiento
que podía llegar a ser en la facultad o en la escuela secundaria cada vez tiende a ser más nulo. Claro, y es entendible, ¿no? Cada vez los jóvenes buscamos una idea de libertad en donde el Estado nos oprima menos, ¿no? Y eso viene la pregunta de, entonces, ¿por qué el liberalismo sigue siendo rechazado en Latinoamérica si estamos en siempre posición de el Estado tiene la culpa, el Estado no me da, el presidente falla, los asambleístas son corruptos? ¿Por qué sigue siendo rechazado en nuestro continente prácticamente? Mira, porque así como yo te hablé todo esto, yo creo que tienen que entender algo. Yo se los pongo en tiempo en la historia de lo que es Argentina. En 1837, Esteban Echeverría, Alberti y Juan María Gutiérrez fundan la Asociación de Mayo, pleno gobierno y la tiranía de Rosas. En 1837 empiezan a batallar. Argentina estaba dividida en dos grandes bandos, que eran los federales y los unitarios, y no tenía constitución. Los federales querían una federación, los unitarios querían que todo se gobierne desde Buenos Aires, ¿no? Y estas dos fue una guerra civil que duró 20 años. Ahí en el medio se fue haciendo con la juventud, porque Alberti en ese entonces era joven, Juan María Gutiérrez también, Echeverría era un poco más grande, era el que los comandaba, y empezaron a difundir las ideas liberales. En 1837, recién lograron destituir a Rosas, convenciendo que el camino era el liberalismo, en 1852. Lograron hacer la Constitución en 1853. Y los efectos de esa Constitución se empezaron a ver con el gobierno de Roca en 1880. O sea, este es el periodo que estoy hablando, 1837-1880. 40 años llevó instaurar el liberalismo en la Argentina. Ustedes a veces quieren que todo aparezca ya, pero en realidad la revolución liberal es una revolución, si se quiere, como dice León Trotsky, una revolución permanente, y es una revolución que se va a dar de a poco, paulatinamente, progresivamente. Si nosotros hoy metemos un gobierno puramente liberal en cualquier país de América Latina, probablemente en 4 años fracase, porque la gente no está acostumbrada a vivir en libertad. Y va a buscar un tutor. Alberti decía que los pueblos que no saben vivir en libertad buscan un tutor. Que el tutor es como el palito que uno le pone al árbol para que crezca derecho. Entonces, uno podría tener un tutor, pero si después de todo, ¿no? A diferencia él hablaba de como si fueran niños. Cuando un niño es huérfano, tiene un tutor. Después el niño crece, madura, y ese tutor deja de ser tutor y se va. Pero cuando hay una persona incapaz, que la persona incapaz tiene un tutor de por vida, y si ese tutor se muere, viene otro tutor. La justicia le nombra a otro tutor. No sé cómo se llamará ya curador, tutor, no sé cuál será la figura legal que usan allá. Y acá es lo mismo. Mientras el pueblo no sepa vivir en libertad, siempre va a buscar un tutor, ¿no? O se va a formar un tutor. Alguien necesita dirigir esto. Y eso va a hacer que el gobierno tenga libertad, que el gobierno sea el único que tenga libertad, y que el pueblo nunca tenga libertad. Esto puede ser democrático, puede ser Estado, puede ser, pero siempre vamos a tener, o sea, si nosotros no sabemos vivir en libertad, es como que va a ser muy difícil que tengamos un gobierno liberal, porque en realidad el liberalismo, vamos de vuelta, es un hecho, es el saber vivir en libertad, es tener la responsabilidad de vivir en libertad. Hay un libro que yo les recomiendo que se llama El dogma socialista. Se llama El dogma socialista, pero es el primer libro liberal que hay en la Argentina, que es de Esteban Echeverría. Y que realmente yo cada vez que hablo del libro me dicen los chicos, me dicen, pero ese es socialista. Digo, no, real no. Porque socialista era porque era de la sociedad, el dogma de la sociedad, no era por el dogma socialista. Que se escribió en 1837, lo escribió Echeverría y lo corrigió Alberti
o lo escribió Alberti, lo corrigió Echeverría, depende qué autor, historiador te dice una cosa o la otra. Ok, entonces, ¿cuáles crees tú serían los pasos que deben seguir los gobiernos para poder introducir ideas liberales sin el rechazo de la gente, y más de la izquierda? Ahí vamos. Los gobiernos no, es la sociedad la que tiene que cambiar. Los gobiernos son un reflejo de la sociedad. O sea, Ecuador tiene el gobierno que el pueblo elige. O sea, el que tiene que cambiar es el pueblo. Yo creo que nosotros tenemos, como liberales, tenemos que dar lo que ellos, lo que mucha gente llama la batalla cultural, que es un término que no me termina de cerrar. Prefiero decir la educación de la libertad, porque yo entiendo que no tengo que dar una batalla contra mi connacional. Que en realidad alguien que es socialista no es un enemigo, sino es alguien que tiene por ahí, a mi juicio, las ideas equivocadas, porque no puedo tomar a otro argentino como enemigo. Entonces no me gusta hablar de batalla cultural, sino de, digamos, de educación en la libertad. Y yo creo que tenemos que ir educando al pueblo en la libertad, tratar de difundir, de utilizar todas las herramientas nuevas, las redes sociales, estas charlas, los streaming, todo lo que podamos estar al alcance de nuestras manos de usarlo. Y paralelamente, en los países que se pueda, crear partidos liberales que vayan ocupando escaños en las asambleas o en los congresos. Porque nosotros acá estamos divididos entre dos, por ejemplo, en Argentina estamos divididos en dos países. Primero los partidos políticos, no sé cómo será allá, pero los partidos políticos de acá carecen de ideas. El partido peronista hoy puede ser de izquierda, mañana puede ser de derecha, pasado de centro. Y con Cambiemos, que era el espacio de Macri, también tiene gente que está a favor de regular los precios y gente que está a favor de liberar los precios. Porque se han convertido en plataformas vacías para ocupar cargos y vivir del Estado. Básicamente es eso. Entonces, nosotros acá estamos creando un partido que se llama Republicanos Unidos, que intenta ser un partido ideológico que no se congregue alrededor de un líder. O sea, que no haya correísmo, que no haya macrismo, que no haya kirchnerismo, que no haya chavismo, sino que haya una idea que rija la cuestión, no una persona. Y esa idea obviamente va a ser la liberal. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer en América Latina, primero es estrechar lazos entre liberales de toda América Latina, no sé, por ahí acá de estilo Grupo Puebla. Y segundo, empezar a difundir lo más que podamos las ideas y ayudarnos unos a otros. Y una vez que le cambiemos la cabeza al pueblo, el liberalismo nace, brota, la libertad brota. Ok, bueno, una vez conseguida la libertad, es que se puede implementar el minarquismo como lo conocemos en nuestro vocablo en Sudamérica. Y eso dependerá de la idiosincrasia de cada pueblo. Yo pienso que sí, a ver, si uno... no hay un minarquismo puro, digamos, hay países más minarquistas, menos minarquistas que ellos. Chile hoy, por ejemplo, tiene un régimen de jubilación privada, un régimen de universidades privadas, o sea, es mucho más minarquista que Argentina, o que Ecuador. Por ahí Ecuador es más minarquista que Venezuela. Y Ecuador es más minarquista que Argentina, porque Ecuador ni siquiera, el gobierno ecuatoriano ni siquiera maneja la política monetaria con la dolarización, Argentina sí. Entonces, o sea, eso tiene que ver con la idiosincrasia de cada pueblo, y yo creo que a medida de que cuando mejor hagamos la tarea, sí, yo creo que los estados pueden tender a achicarse. Y como para ir finalizando, ¿por qué en Sudamérica concretamente llegamos a depender tanto del Estado, nos brinden derechos, nos brinden bonos, nos apoyen económicamente, socialmente, que haga justicia social y demás, que en eso
claramente parece que la izquierda va ganando, ¿no? Yo creo que parece que la izquierda va ganando, pero ¿dónde está Rafael Correa ahora? Exiliado, prófugo, ¿no? ¿Dónde está Lula ahora? ¿Dónde Por está ahí está Mujica preso. ahora? Entonces, yo creo que la izquierda no va ganando. Nosotros estamos viendo un fin de época. Y si le abrimos la cabeza a la gente, y entiende que la libertad es el camino, ese fin de época va a ser definitivo. Pero la izquierda no va ganando. Una dictadura es fuerte cuando no recurre a la fuerza. En Cuba, Fidel Castro era fuerte. No le hacía ni siquiera falta reprimir al pueblo, porque todos le temían, ¿o no? Todo el Claro, mundo le temía la dictadura. Venezuela ahora está más calmada, pero en Venezuela, o sea, cuando el pueblo se levanta, quiere decir que la dictadura está débil, por eso tiene que reprimir. Yo creo que nosotros hemos logrado cambios no violentos que son muy interesantes, sobre todo Ecuador. Ecuador es un pueblo al cual yo le tengo mucha esperanza, porque el triunfo este de Lazo me parece muy significativo. Uruguay con la calle Pou, con un discurso abiertamente liberal. Brasil con su idiosincrasia más populista, porque Brasil sin duda es un pueblo que se maneja más populistamente, si se quiere, si esa es la palabra. También tiene un discurso abiertamente liberal, por ahí un poco más conservador en algunos aspectos, pero me parece muy interesante. Lo que sí no hay lugar, me parece, en Latinoamérica, es para los Macri, para los Piñera, y para toda esa gente que no se sabe si es, que no es ni chicha ni limonada, para los Iván Duque, me parece que hay una polarización y que triunfan los que tienen una idea, tienen éxito los que tienen una idea clara de lo que hay que hacer. O sea, Bolsonaro tiene una idea clara de lo que hay que hacer. La calle Pou tiene una idea clara de lo que hay que hacer. Macri acá en Argentina dudaba. En un momento iba para el liberalismo y después te aumentaba los impuestos y después te aumentaba las regulaciones y después bajaba las regulaciones porque iban a la coyuntura. Creo que a Iván Duque le pasa más o menos lo mismo y termina subiendo impuestos, generando un descontento social y que encima lo aproveche la izquierda. Piñera también dudó, fue para un lado, fue para el otro, no supo leer lo que estaba pasando y también tuvo el problema que tuvo. Hay que ver qué es lo que hace Lazo, es la gran incógnita. Pero me parece que yo a mí de todos los presidentes latinoamericanos el que más me gusta es la calle Pou, porque tiene un discurso tranquilo, pero netamente liberal. Cuando él habla siempre de la libertad. Cuando uno escucha los discursos de la calle Pou, son muy interesantes. Da unas clases de liberalismo que son impresionantes. Pero bueno, a ver, Ecuador, de todos los países latinoamericanos, me parece que Uruguay es el más racional. Uruguay no tiene esos visos de populismo. Mujica era de izquierda, pero nunca fue populista. No había una cosa así muy, el mujiquismo. Pues fíjate que Ecuador, Uruguay es el único país que hablan de partidos políticos. No hay mujiquismo ni hay lacayiquismo. Hay un frente amplio y hay un partido colorado, un partido. En cambio, en Ecuador está el correísmo, en Venezuela está el chavismo, acá está el macrismo, el kirchnerismo. Uruguay es muy interesante porque es el único que no personaliza la política, sino que los partidos, o sea, hay algo más institucional que es partidario.
Y eso es un gran salto de calidad institucional. O sea, Mujica no es el único. Si no viene, si está Mujica no importa, está Tabaré Vázquez. Y de otro lado pasa lo mismo. Si no está Sanguinetti, está la calle Pou. Ok, Abdón, y algo como para terminar, algunas palabras que les quieras decir a los chicos de Ecuador y en general a los que nos están viendo, y para finalizar agradecerte también por tu colaboración con nuestro movimiento y esperamos que cada día vayan creciendo en Ecuador, en Argentina y en Sudamérica en general. Unas palabras para los chicos de Ecuador. Apuesto todo a la juventud. Yo tengo 47, ya estoy medio pasado. Puedo servir de referente, puedo servir de hacer una docencia, pero el futuro de ustedes ya no es mío. Así que mi recomendación es que lean todo lo que puedan, debatan y por sobre todas las cosas entiendan que no hay una batalla por el otro, que al otro no lo tenemos que derrotar, sino que lo tenemos que convencer. Siempre, una vez escuché un amigo hablando de Javier Milei, decía, el problema de Milei es que si a vos no te gusta la carne, Milei te la hace comer a la fuerza. Dice. En realidad a veces lo que tenés que hacer con la carne, al que no le gusta la carne, agarrás un pan, ponés la carne, ponés tomate, ponés lechuga, ponés otro pan y se lo hace un sándwich. Y por ahí le gusta la carne y se lo termina comiendo. Entonces tenemos que ser a veces un poco más diplomáticos con cierta gente para convencerla. Porque no a todo el mundo le gusta el estilo, ¡ah! Toma. Pero yo a veces voy como más tranquilo, tratando de convencer, hablando y debatiendo, con menos pasión. Listo, Abdón, como te dije, nuevamente gracias por tu participación y espero que podamos contar Bueno, contigo en gracias a próximos. ustedes por tenerme en cuenta y cualquier cosa, bueno, ya tenés mi número de teléfono, así que podés hablar y si querés algún día hacemos algún otro por algún tema más específico. Y otra de las cuestiones que tenemos que entender los liberales es que hay que salir de la economía, que la libertad de prensa es un derecho, es un valor liberal, que la libertad religiosa es un valor liberal, que las garantías penales son un valor liberal, que las cárceles sanas y limpias son valores liberales, y que no solo tenemos que dejar de hablar de economía, para empezar a hablar de todas esas banderas que eran liberales y que la izquierda nos robó. Listo, Abdón, muchas gracias y Por hasta eso luego. pasamos una hora sin hablar de economía. Listo, gracias.